Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había una vez un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez pregunté a un grupo de personas qué impedimento encontraban para orar, y una de las mujeres que estaban allí me respondió: «Siento que no me escucha, siento que Dios no me escucha». Hoy te pregunto a ti, preguntémonos a nosotros mismos: ¿hemos tenido ese sentimiento alguna vez? Quizá hemos caminado en la fe, pero sentimos que volvemos a caer una y otra vez en lo mismo. Le hemos pedido ayuda en un asunto, pero sentimos que su ayuda no llega. A Dios es imposible mentirle. Nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Así que es bueno tener conversaciones genuinas con Él. Y esta sería una de ellas. Quizá cada uno de nosotros queramos realmente amar al Señor y que Él toque todas las áreas de nuestra vida, pero sabemos que hay aspectos, luchas, peticiones que le hemos entregado al Señor, pero que no solo no aparece la solución, no solo no parece haber respuestas, sino que la situación se pone peor. Entonces ocurre algo. Empezamos a sentir que Dios no nos escucha, que es inútil orar. Quizá hay personas que no han pasado por esto, pero para aquellos quienes en algunos momentos de la vida nos hemos sentido así, hoy Dios con este evangelio nos da una respuesta y nos hace una invitación. Primero, si el juez injusto escuchó a la viuda, ¿cuánto más no te escuchará Dios? Segundo, ora siempre y no desfallezcas. Y tercero, cuando venga Jesús, ¿encontrará fe en ti? Si estamos pasando por una crisis de fe, una situación de desesperanza y al no ver respuesta dudamos de Dios, entonces recuerda que el Señor te ama y cuida de ti y su respuesta llegará. Primero, si el juez injusto escuchó a la viuda, ¿cuánto más no te escuchará Dios? Dice en su palabra Jesús que había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar». Hay situaciones en la vida que aparecen, no las buscamos ni son consecuencia de nuestras malas decisiones. Quizá una enfermedad, un accidente, decisiones de otras personas que nos afectan. Entonces queremos salir de ellas y por eso le pedimos a Dios. También hay situaciones que son producto, consecuencia de decisiones en las que, fruto de nuestro orgullo o amor por el dinero o amor por el placer, fruto de nuestro mal proceder, vicios, y por supuesto, pues no queremos vivirlas tampoco y le pedimos a Dios que aparte de nosotros ese cáliz, ese dolor, esa molestia. Entonces, en ambos tipos de circunstancias,
tanto las que causamos como las que no, buscamos a Dios para que nos libre de vivir estas situaciones, estas incomodidades, este dolor, para que nos sane, nos restaure económicamente, una nuestro matrimonio o ayude a alguien que queremos mucho. Jesús hace la analogía. Si ese juez injusto escuchó a la viuda y le hizo justicia, ¿cuánto más no lo hará con nosotros? Pero entonces aquí es importante tener claridad en algunas cosas. Primero, en cómo le estoy pidiendo a Dios y qué le estoy pidiendo. Recordemos que Él es un Padre bueno que nos da lo que nos conviene y nosotros muchas veces no sabemos qué nos conviene. Y segundo, Jesús quiere obrar un milagro en nuestras vidas, pero recordemos que cuando Él quiere obrar un milagro, Él también nos pide algo. Recordemos en estos días a los leprosos que se encontró en el camino y les dijo que fueran al templo, y conforme ellos iban al templo iban sanando. Entonces le pedimos al Señor que nos dé la pareja correcta, pero no renunciamos a la sexualidad fuera del matrimonio. Le pedimos al Señor que restaure nuestra economía, pero aún aceptamos tener negocios que aunque legales son deshonestos. Entonces pedimos a Dios que mejore nuestra salud y aún nos seguimos alimentando mal. Pedimos al Señor que nos ayude a ser más pacientes con nuestros hijos y seguimos pegados al celular sin sacar tiempo intencional para compartir con ellos. Piensa, ¿cómo estás pidiendo lo que estás pidiendo? Señor, te pido esto o aquello. O lo haces así, Señor, tú sabes que quiero esto o aquello, pero que se haga tu voluntad. Piensa en esto que estás pidiendo. ¿Qué crees que está pidiendo Dios de ti para orar ese milagro que tanto pides? Si puedes hacerlo, pausa el video un momento y piensa, ¿qué es lo que estás pidiendo a Dios con todo tu ser? ¿Cómo lo estás pidiendo y qué crees que pide Dios de ti en esta petición? Mariana era independiente, tenía un negocio, tenía muchas deudas y muchas de ellas se debían al mal manejo del dinero y a haber aceptado endeudarse en cosas que no tenía la certeza de si podía pagar o no. Le pedía a Dios que pudiera vender más, pero cuando eso ocurría, el patrón del manejo del dinero era el mismo. El gasto sin control, a todo decía que sí sin tener la capacidad de pagarlo. Y después se veía escasa para pagarle a los proveedores de su negocio. Un día en la misa, con las facturas del mes encima, con los proveedores cobrando, en medio de su desespero le pedía ayuda a Dios. Ella sabía en su corazón que debía ser más organizada con las cuentas de su negocio, pero no se organizaba aún. Entonces, en una petición sentida frente al Santísimo, escucha en su mente estas palabras: si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Allí entendió que Dios iba a bendecirla en lo que pedía, pero debía empezar a organizarse. Eso significaba ser fiel en lo poco. Segundo, ora siempre y no desfallezcas. El Evangelio de hoy empezó así. Dice que Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Entonces Jesús quería enseñar a sus discípulos a ser constantes en la oración. Y en este mundo, esta cultura de la inmediatez nos ha hecho tanto daño. Si Dios no nos da lo que pedimos, como lo pedimos, en el momento en que lo pedimos, entonces nos alejamos de Él. No se trata aquí de que nadie se sienta señalado ni juzgado. Muchos hemos pasado por esos momentos de frustración. Momentos en los que necesitamos que Dios nos ayude, nos libere, nos dé algo, nos proteja a veces de nosotros mismos, de nuestras decisiones, a veces tan equivocadas. Alguna vez escuché que le pidamos una vez y ya, que no necesitamos pedirle más. Pero hoy Jesús nos dice todo lo contrario. Nos llama a orar siempre y a no desfallecer, aún en la misma petición. Hoy dirijamos al Señor esta oración que está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 53 al 57, que dice así: Señor, yo invoco tu nombre desde lo más profundo del pozo. Tú escuchas mi voz y no dejas de atender a mis ruegos. El día que te llamo, vienes a mí y me dices: no tengas miedo. Sigue orando. No desfallezcas, y Él hoy te dice: no tengas miedo, yo te defiendo en tu lucha y rescato tu vida.
Mariana llevaba muchos años luchando con este patrón de deuda, así ganara mucho, así ganara poco. Ahora en estos días decidió ser intencional en ese aspecto de su vida, aprender desde el contexto católico sobre el manejo del dinero y se dio cuenta que nunca diezmaba y que literalmente daba limosna en la iglesia. A Dios nunca se le da limosna, a Él le damos el diezmo y damos ofrenda. Entonces, en ese camino a organizar sus cuentas incorporó el tema del diezmo y la caridad y seguía orando para que Dios cambiara esos patrones de mal manejo del dinero y deuda que la habían perseguido durante tantos años. No era fácil para ella decir que no a sus amigas cuando venían a ofrecerle cosas que ella no necesitaba pero que quería comprar. O decir que no a una invitación a su familia a comer afuera cuando no podía, no era el momento. Pero le pedía a Dios en oración que le diera la fuerza. Ahora ya no pedía más negocios, sino más sabiduría para manejar el dinero que Dios le daba. Todos los días era intencional en la oración y en la administración. Y tercero, cuando venga Jesús, ¿encontrará fe en ti? Dice finalizando este evangelio, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? La viuda de la historia iba una y otra vez donde el rey injusto. ¿Por qué? Porque tenía fe en que él pudiera escuchar su petición y hacerle justicia. Esa fe que la llevaba a ir todos los días, esa fe es la que espera encontrar Jesús cuando venga a hacerte justicia, a obrar ese milagro que tanto pides. Y si aún nos cuesta tener esa fe, entonces pidamos la gracia de tener esa fe. Aún en esos días en que nos dé pereza o sintamos desánimo de orar, aún en esos momentos en los que dudemos, no dejemos de orar, de buscarlo, de ir a la Eucaristía, de ir a nuestra pequeña comunidad de fe, aún sin sentir ánimos o deseos de hacerlo. Porque es muy fácil ir a la iglesia cuando sientes ese fuego dentro de ti que te lleva a ir. Pero cuando no, allí es donde tu fe es realmente probada. Allí es donde Jesús viene y quiere encontrar esa fe tuya y mía. Algo que ayuda mucho es orar con sus promesas, con las promesas que están en su palabra. Entonces Mariana, cuando sentía que volvía a caer en sus patrones viejos o cuando aún organizándose sus ventas disminuían, recordaba esta promesa de Dios y se la repetía en la oración en voz alta, en Isaías 41:14, diciendo así: Dios me dice, no tengas miedo que yo estoy contigo, no te desanimes que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano victoriosa. Entonces, volver a Él aún en medio de su desánimo, le devolvía la certeza de que Dios estaba en control y que entre más dependiera ella de Él, entre más le entregara esa área de su vida, más le permitiría a Él actuar. Pidamos intercesión de nuestra Madre María, no dejemos de rezar el rosario, de asistir a la Eucaristía, de tener contacto con su palabra, de hacer lo que Él nos pida, porque Él no solo es un Rey justo, sino un Padre bueno que sabe cómo, dónde, qué y en qué momento dar a sus hijos lo que estos piden. Posiblemente si es un hijo por un mal camino, una situación económica difícil, un quebranto de salud, todo esto únelo a la cruz de Cristo por la conversión de tu familia y no dejes de orar, que Él escucha. Oración. Señor, hoy vengo como la viuda, vuelvo a ti con mi oración y con esta petición y te la entrego nuevamente. Muéstrame, Señor, qué quieres de mí, qué pides de mí. Enséñame también a orar y a saber cómo debo pedirte esto que necesito, Señor. Aumenta mi fe y permíteme entender que tú ya estás trabajando en mí, en mi alma, a través de esta situación. Gracias, Padre bueno, amado, santo. Gracias, Mamita María, porque intercedes por mí, intercedes por nosotros. Amén.